Buenas tardes, gracias por escucharnos en la 96.1 Radio Tilra. Esto es El Mero Fondo con Leandro Trimarco y Nahuel Nores, y hoy tenemos invitado de lujo. Tengo el agrado de estar en comunicación con Francisco Longa. Él es politólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y además investigador del CONICET en el campo de la sociología política. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Te llamábamos para preguntarte sobre tu libro, Historia del Movimiento Piquetero, y bueno, charlar un poquito sobre este tema que nos interesa mucho y bueno, que está tan en boga en este momento también, es algo tan del presente, la cuestión de los piqueteros en Argentina. Y quería arrancar preguntándote, bueno, primero un poco, ¿cómo llegás a este tema en tanto investigador? ¿Por qué te llama la atención? Bueno, mira, yo desde que yo estudio el movimiento piquetero desde hace más de 20 años. Desde que estaba estudiando la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, que me interesaba, era una época del año 2002, 2003, donde el movimiento de desocupados tenía un protagonismo enorme en las calles, en los barrios, y bueno, los que nos interesábamos por las acciones colectivas, las protestas, las movilizaciones, teníamos en el movimiento piquetero un ejemplo muy a la mano y muy atractivo y muy interesante para comprender las transformaciones en los repertorios de protesta de la sociedad argentina, y también algo muy, muy único, que era la conformación de un movimiento de desocupados estable en el tiempo, ¿no? Que eso es lo que a la postre se termina un poco confirmando, que por eso este libro, que salió por Siglo XXI, Historia del Movimiento Piquetero, intenta explicar eso, por qué en Argentina durante 30 años existió un movimiento de desocupados tan fuerte, cosa que no se ve en otros países. Bueno, quería arrancar también preguntándote un poco por esta anomalía. En el libro vos marcás que hay diferencias entre entender al movimiento piquetero, digamos, al piquete como método de protesta y luego como sujeto político. Quería preguntarte, ¿qué diferencia existe entre el piquete justamente como método de protesta y el movimiento piquetero como actor político? Bueno, el piquete en realidad es una acción, ¿no? Es una acción, es un bloqueo. Puede haber un piquete en la puerta de una fábrica, en una ruta, en una avenida, en el acceso a una metrópoli, y como tal es un método que se lleva adelante desde hace mucho tiempo. La particularidad de este ciclo de protesta que inicia a fines de la década de 90 en la Argentina es que lo que emerge no es solamente un método de protesta, sino un sujeto nuevo, ¿no? Que se comienza a organizar, que rompe un poco los moldes de lo que conocíamos en la experiencia de las acciones colectivas, porque Argentina nunca había sido, en tiempos recientes, digamos, un país con una desocupación estructural. Siempre había tenido algunos periodos de desempleo, pero en general el desempleo se mantenía en dígitos muy bajos. Entonces lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber un sujeto novedoso, digamos, que son desocupados, que se sostienen en el tiempo y que no son absorbidos por el mercado de empleo, ni público ni privado. Y lo que comienza a ocurrir es que estos desocupados se empiezan a organizar, ¿no? Y se organizan y mantienen la organización en el tiempo. Decir desocupados sería insuficiente, también habría que hablar de informales, porque lo que ocurre es que incluso cuando se recuperan los niveles de empleo, digamos durante los 12 años kirchneristas, esa recuperación en muchos casos fue a caballo de una enorme informalidad laboral, ¿no? Gente sin convenios, no atada a convenios colectivos, sin un empleo, un ingreso estable, por ende también sin todos los derechos que están asociados al trabajo formal. Entonces, el sujeto del movimiento piquetero es un cúmulo de la clase trabajadora que durante mucho tiempo no encuentra trabajo estable y que se mantiene en base a changas, subsidios, planes sociales, ingresos eventuales, y eso es lo que se comienza a organizar en organizaciones de trabajadores desocupados. Seguro todos conocen al movimiento Evita, a la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, el Polo Obrero, digamos, todas estas grandes organizaciones, que algunas de ellas ya tienen como 30 años de existencia en nuestro país, muchas tienen 20, 22 años,
y que, bueno, se mantienen en el tiempo con una notable vigencia. Entonces eso es lo distintivo y lo que lo diferencia del piquete como un método que es algo de lo cual puede echar mano cualquier sector que quiere exigir un reclamo, ¿no? En Argentina hemos visto que los ruralistas hicieron piquetes en el 2008 cuando estaban enfrentados al gobierno, o los taxistas cuando se querían oponer al ingreso de Uber. Es decir, hacer un piquete es algo que está a la mano y que hoy en día forma parte del repertorio de acción de cualquier colectivo o grupo social que quiere expresar un reclamo, pero el sujeto del movimiento de desocupados e informales tiene un volumen y un sostenimiento en el tiempo que lo transforma en un actor nuevo de la democracia argentina. Te consulto por hay una parte del principio del libro donde vos haces una breve historización, ¿sí? Me mencionás que los piquetes comienzan fuerte los primeros, por ejemplo, en las provincias del sur, en las provincias petroleras, luego aparecen también en las provincias del norte, pero se vuelve masivo el método, por ejemplo, cuando arrancan los problemas con el gobierno de la Rúa en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Pero aparte de esa historización, también comienza en ese momento una relación de alianza circunstancial con la clase media que después se pierde. ¿Por qué se rompe ese vínculo? Bueno, es interesante esa pregunta, no es tan fácil de responder de manera taxativa. Muchos recuerdan ese cántico, ¿no?, de las clases medias en 2001 y 2002 que decía: piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Y de hecho hay escenas memorables sobre esa especie de unión un poco transitoria que hubo entre las asambleas vecinales de sectores medios de la sociedad que se organizaban sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y los grupos de piqueteros que venían del conurbano bonaerense. En muchos momentos se realizaron movilizaciones de piqueteros que contaban con el apoyo de las asambleas de Cava. Entonces se veía ahí una especie de alianza frágil, tal vez transitoria, pero de cierta afinidad. Probablemente porque cada sector estaba luchando por sus propias demandas y por su propia agenda, y también le resultaba conveniente tener un aliado, ¿no? Las clases medias protestaban en contra del corralito, en contra de la confiscación de los ahorros. Entonces contar también con los piqueteros era un aliado de peso para realizar movilizaciones y en definitiva para debilitar al gobierno, porque tenían, digámoslo así, el mismo enemigo en común. Ahora, bueno, con la normalización económica y con la retracción de las acciones de protesta de las clases medias, los caminos se empezaron a distanciar, o más bien se volvieron a distanciar, y probablemente el uso del método del piquete ya sostenido en el tiempo durante muchos años, seguramente fue mermando la simpatía de ciertos sectores medios que, bueno, ya se reinsertaban al mercado del trabajo y veían su circulación muchas veces interrumpida por los cortes de calle. Entonces, bueno, los caminos se fueron separando, cierto desprestigio del método del corte de ruta probablemente ayudó para que muchos sectores medios que en plena crisis de 2001 y 2002 veían a los piqueteros como víctimas de un modelo que crujía por todos lados, tal vez 20 años después ya no tenían la misma empatía para mirarlos. Francisco, ¿qué tal? Nahuel te saluda. ¿Cómo estás? Te quería hacer dos preguntas. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Quería apelar a tu conocimiento de cerca de los movimientos sociales, de los movimientos piqueteros, ya que vos militaste durante muchos años en algunos de ellos, y quería hacerte dos preguntas respecto a esto. Uno tiene que ver que durante muchos años se identificó al movimiento piquetero solamente con los cortes de calles y rutas. ¿Qué nos podés decir vos sobre el trabajo cotidiano que quedó muchas veces invisibilizado de los movimientos piqueteros? Y también preguntarte qué papel tuvieron las mujeres en la construcción de las organizaciones territoriales, ya que al parecer muchas veces uno puede entender que quedaron relegadas de los espacios, ¿no?, de conducción. Bien, sí, son dos puntos centrales de la historia del sector, los que vos estás marcando con tus preguntas. Primero, justamente lo que ocurre con el movimiento de desocupados es que el nombre tiende como a eclipsar las otras aristas, ¿no?, de las actividades, porque bueno, si hablamos de movimientos piqueteros parecería que solamente hacen piquetes, porque su nombre parece totalizar en las acciones de ese modo. Pero ciertamente, cuando uno conoce de cerca la realidad del sector,
entiende que el piquete es apenas una parte muy minúscula del trabajo cotidiano de estas organizaciones. Diríamos, tal vez solo como una especie de punta del iceberg, ¿no? Es como la punta más visible porque es la que ve la sociedad cuando los piqueteros salen y protestan y se ven públicamente en las metrópolis, en el centro de la ciudad. Pero la enorme mayoría del tiempo, las organizaciones de informales y desocupados no están haciendo piquetes. Y cuando no están haciendo piquetes, en general están desarrollando un intenso trabajo comunitario, llamémoslo así, barrio adentro, digamos, sobre todo en las barriadas populares, que consiste en muchos casos en la asistencia alimentaria, en la asistencia educativa, en brindar comedores, merenderos, espacios de apoyo escolar para personas con dificultades en sus trayectorias educativas, una multiplicidad de, digamos, servicios o de trabajo social que tiene que ver con la ayuda mutua, con la solidaridad, con brindar un espacio de contención muchas veces a las personas que están en el último escalón de la pirámide social, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, uno de las actividades que más se ve en los barrios llevadas adelante por este tipo de organizaciones tiene que ver con la asistencia, por ejemplo, a mujeres víctimas de violencia, que es muy intensa en las organizaciones del sector del movimiento piquetero. Hay muchísimos talleres, grupos de contención, de apoyo, de encuentro y de organización de mujeres para luchar en contra de las opresiones, de las violencias. Y esto conecta con la segunda pregunta que vos hacías, que es algo que, bueno, que las ciencias sociales han demostrado de manera muy clara desde hace muchos años y se puede constatar en cualquier movilización o en cualquier visita a un comedor o a un espacio comunitario de una organización de este sector, que es la enorme mayoría de mujeres que forman parte del movimiento piquetero, digamos. Esto es así desde sus inicios. Las mujeres han sido, pero en una abrumadora mayoría, las que han nutrido a las organizaciones de desocupados, de desocupadas, de informales, participando de los comedores, de las movilizaciones, de las negociaciones con las autoridades, en todas las instancias y actividades que despliegan estas organizaciones, siempre hay una enorme mayoría de mujeres. En la única en la que visiblemente están subrepresentadas es, como vos mencionabas, en los roles de dirección, ¿no? En los roles de conducción. Ha sido una constante que los dirigentes piqueteros hayan sido, en orden general, varones. Bueno, esto ha sido explicado por un montón de colegas que han estudiado el movimiento piquetero desde una perspectiva de género y feminista, y la explicación es que las organizaciones desocupadas no están exentas para nada de la reproducción de muchas de las desigualdades y las inequidades de género de la sociedad machista en la que vivimos. Esto a lo largo del tiempo se ha ido modificando. Afortunadamente, el rol de las mujeres ha trascendido el de la asistencia y el de los lugares de base, y hemos visto muchas mujeres en roles ya de dirigentes, y en los últimos años eso se ha equiparado mucho. De hecho, por citar un caso, la UTEP, que es el sindicato de la economía popular, que crearon muchos de estos grupos, tiene una conducción con paridad de género, digamos. Eso está en el estatuto de la UTEP, que la conducción tiene que respetar cargos equitativos en términos de la composición de género. Pero bueno, es evidentemente uno de los aspectos centrales de la historia del movimiento piquetero. Vos en el libro mencionás que hay un primer momento de auge del movimiento piquetero que es justamente a partir de 2001 hasta el 2003, después, bueno, de la represión de Duhalde, y que después se produce, o sea, empieza otra etapa. Quería preguntarte por esto, por el tema de cuando arranca la década kirchnerista, ¿cómo se adapta, cómo reacciona el movimiento piquetero a esta nueva predisposición por parte del gobierno? Bien, bueno, te diría que el cambio es un cambio discursivo y es un cambio material también, ¿no? La llegada del kirchnerismo al poder en 2003 cambió un poco la hoja de ruta del movimiento piquetero, porque por primera vez en muchos años había un gobierno que se mostraba como afín a las organizaciones y que
por ejemplo, por citar algo bien concreto, modificó el protocolo de acción en movilizaciones para las fuerzas de seguridad, por ejemplo, prohibiendo las armas de fuego. Esto se traduce en que empieza una etapa donde la represión deja de ser la primera respuesta del Estado a los movilizados, y esto es un cambio muy significativo. Entonces, por primera vez en la Casa Rosada empieza a haber invitaciones a los piqueteros a dialogar, a ser parte del gobierno, obviamente a cambio del apoyo político al proyecto kirchnerista. Y esto, como te decía, modifica de plano la relación de las organizaciones con el Estado. Rápidamente una serie de organizaciones más nacional populares y peronistas ven en Kirchner una esperanza y por lo tanto deciden apoyarlo, a cambio de lo cual algunos obtienen algunos cargos en el Estado o algunos recursos, aunque no han sido demasiado cuantiosos, y esto también lo ha demostrado la investigación, mi propia investigación y muchas otras. En la mayoría de los casos el apoyo a Kirchner no respondía tanto ni principal ni únicamente a que accedían a muchos recursos, sino a que, bueno, muchos de sus dirigentes y de sus bases estaban de acuerdo con el gobierno, ¿no? Pasaban a estar de acuerdo con los lineamientos que planteaba Kirchner, que planteó una agenda política progresista, que se alió con los gobiernos de centro-izquierda de América Latina, etcétera. Y aquí lo que ocurre durante esos años es como una especie de parteagua en el campo de las organizaciones piqueteras, porque por primera vez se dividen entre oficialistas y opositoras. Digamos, durante los años previos, si bien las organizaciones tenían sus diferencias ideológicas y había algunas más marxistas, otras más peronistas, otras más cristianas, la hostilidad que recibían del Estado era tal que todas eran opositoras, digamos, todas estaban en la vereda de enfrente del Estado y del gobierno. Y con el kirchnerismo lo que ocurre es que hay un cambio muy importante porque se dividen las organizaciones entre oficialistas y opositoras, e incluso algunas se parten y no pueden procesar esas discusiones y se parten justamente por no poder consensuar internamente cómo posicionarse ante esta anomalía kirchnerista, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen 12 años de caminos distintos. Sin embargo, lo que yo muestro en el libro es que todas las organizaciones del sector, todas las organizaciones de desocupados e informales, de alguna manera se institucionalizaron durante el kirchnerismo, ¿no? Porque fueron años donde aumentaron mucho el financiamiento hacia el sector, hubo una proliferación de subsidios, programas, líneas de financiamiento, planes sociales muy grandes. Entonces eso hizo que la interacción entre las organizaciones y el Estado creciera muchísimo, que el vínculo con los burócratas estatales, con los mediadores, con los funcionarios aumentara muchísimo. Entonces, en definitiva, cuando termina el ciclo kirchnerista, las organizaciones vuelven a encontrarse, digamos, siendo todas opositoras al nuevo gobierno de Mauricio Macri, pero cada una había hecho su aprendizaje durante esos años. Las que pasaron por el gobierno incorporaron un montón de aprendizajes, de enseñanzas que te deja estar adentro de la gestión, y las de afuera también habían aprendido también a cómo lidiar con un gobierno que tenía un doble rostro, ¿no? Que no era represivo, pero a la vez, obviamente, priorizaba cuando había que financiar a las organizaciones afines, entonces muchas veces criminalizaba a los grupos opositores o les negaba acceso a los recursos, o solamente les daba acceso a los recursos después de movilizaciones, mientras que obviamente a las organizaciones aliadas les brindaba recursos sin necesidad de movilización alguna. Francisco, en el libro vos proponés un recorrido ya desde el título de Menem a Milei, ¿no? ¿Qué continuidades y qué diferencias encontrás entre ambos periodos? ¿En todos los 30 años o entre el periodo de Menem y el de Milei? El de Menem y Milei. Bueno, es una pregunta interesante, y en los últimos 2 años se ha escuchado mucho el paralelismo con la década de los 90, ¿no? Obviamente porque Milei ha planteado un programa de reformas y una agenda liberal que remite en muchos aspectos al programa menemista, ¿no? De regulación, de apertura de las importaciones, de desmantelamiento del Estado. Las comparaciones siempre son complejas y la historia nunca se repite, ¿no? De manera lineal, y hay muchísimas diferencias entre el escenario de los 90 y el actual, empezando porque en los 90
el que llevó adelante este programa de reformas fue el peronismo, y hoy el que lleva adelante este programa de reformas es una especie de outsider que fundó un partido hace muy poco y que gobierna casi sin estructura. Dicho esto, también hay que decir que han cambiado mucho los repertorios sociales que tienen a la mano los desocupados y las desocupadas, ¿no? En los 90, justamente por los despidos en las empresas públicas, comenzó, como venimos conversando, a consolidarse un segmento de desocupados, desocupadas, informales muy importante. Aparentemente el modelo de Milei viene a reproducir eso, ¿no? Es un modelo que se asienta fuertemente en la informalidad laboral. Entonces, es probable que en los próximos años crezca la informalidad e incluso la desocupación ha crecido desde que asumió Milei. Esos aspectos muestran similitudes con el escenario de la segunda mitad de los 90. Entonces, en eso se parecen. Ahora, yo creo que hay muchas otras cosas que muestran diferencias y no similitudes. Y no lo enfocaría tanto a lo que hace el gobierno, sino que prestaría más atención a cambios que se dan en la sociabilidad de los sectores populares y en la sociabilidad de la clase trabajadora. Por poner un ejemplo, hoy en día una persona que se queda desocupada tiene muchísimas más herramientas a la mano para paliar su desocupación de la que había en 1996, que es cuando empezaron las grandes oleadas de protesta de los desocupados, ¿no? Me refiero a los trabajos de plataformas, a lo que denominamos vulgarmente la uberización de la economía, digamos, a esta idea de que con una aplicación y una bicicleta una persona puede salir a hacer repartos y por lo menos se garantiza un ingreso, por más mínimo que sea. Bueno, todo eso no estaba en la década de los 90. Entonces hoy en día los desocupados, las desocupadas, quienes quedan en la informalidad, gracias a la tecnología, al trabajo de plataformas, tienen un escenario mucho más complejo y mucho más rico en recursos del que tenían los desocupados y desocupadas de los 90. Entonces, ahí tenían algunas similitudes, pero también muchas diferencias. Y esta como, digamos, más personalización, porque yo veo más como que el tema del desempleo y la precarización pasa de ser algo colectivo a ser una cuestión casi privada en este momento, algo absolutamente que se vive de manera individual. ¿No afecta eso también al que el hecho de que las personas no se sindicalicen o no se agrupen? Absolutamente, y creo que hay que encuadrarlo en algo más general aún. A ver, Milei es muy claro en decir que su lucha, su objetivo es en contra del colectivismo, digamos, de las asociaciones colectivas, de la ayuda mutua, de la organización comunitaria, a lo cual contrapone su modelo, su visión de sociedad, una especie de receta individual, ¿no? Un individualismo extremo en el cual la receta sería el sálvese quien pueda de manera individual, y eso es lo que de alguna manera está permeando en nuestra sociedad. Seguramente también Milei es expresión de cambios en la politicidad popular que se vienen dando por abajo, ¿no? Nosotros tenemos colegas como Pablo Semán, Nicolás Belchinger, que vienen trabajando hace mucho en transformaciones en la subjetividad de los sectores populares, más tendientes al individualismo, a una visión negativa del Estado, a una visión negativa de las salidas colectivas y más proclive a un sálvese quien pueda individual, en el cual el prestigio se dirime en el campo del mercado y en el campo del mérito individual para ser exitoso en el mercado. Bueno, todas esas tendencias sociales obviamente son contrarias a los impulsos más colectivos de organización para trabajadores informales desocupados o para cualquier persona en general, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, esa batalla ideológica o la batalla cultural de la que habla el gobierno entre colectivismo e individualismo también afecta, por consiguiente,
la capacidad de organización colectiva en cualquier ámbito. Y en el caso de los desocupados informales, me parece que es evidente. También te quería mencionar que en el caso de Milei, ¿sí? Hay también un uso muchísimo más amplio de lo que es la represión y pareciera ser que un uso mucho más avalado también desde, por lo menos desde ciertos medios o ciertos sectores sociales, de la represión hacia esos sectores, movimientos piqueteros o cualquier tipo de expresión colectivista. Bueno, sí, claramente no hay que pasar por alto que a los 11 días de haber asumido el gobierno, Patricia Bullrich anunció un protocolo antipiquetes que ha sido de hecho declarado inconstitucional por algunos fallos judiciales porque prácticamente prohíbe la actividad de la protesta en el país o la deja limitada a su mínima expresión, con visos de una importante inconstitucionalidad. Y esto afecta de manera directa al movimiento de desocupados porque ha hecho de la protesta callejera su principal herramienta de presión y casi su única, ¿no? A diferencia de un sindicato, por ejemplo, que cuenta con un aval legal para realizar una huelga y de esa manera protestar en función de sus intereses, las organizaciones de desocupados informales no tienen esa capacidad de realizar una huelga o de realizar protestas de otra manera. La única manera que tienen para poner en agenda sus demandas es salir a la calle y protestar. Y el gobierno, con el protocolo antipiquete mediante, con una enorme campaña de amedrentamiento que hizo para los beneficiarios de planes sociales, bajo la consigna de que el que corta no cobra, ¿no? Como amenazando a la gente de que si salía una movilización iba a dejar de cobrar, cosa que también es, además de que es inconstitucional, no está planteada en ninguno de los programas sociales de la Argentina. En ningún programa dice que vos no podés ejercer tu derecho a la protesta porque si no te van a dejar de dar un subsidio. Bueno, todo esto también fue teniendo efecto, ¿no? Y en parte también explica la baja de las movilizaciones y ha afectado las estrategias de las organizaciones del movimiento piquetero. ¿Cómo manejan internamente esa tensión los movimientos piqueteros? Porque por un lado tenés un gobierno, ya sea el de Macri o el de Milei, con Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad, que criminaliza la protesta social, y por el otro lado son dos gobiernos que aumentaron exponencialmente la cantidad de planes sociales. O sea, hay ahí, ¿cómo manejan esa disputa internamente los movimientos? Bueno, en estos últimos 2 años lo que se ve es una disminución del poder de compra del plan social y también el gobierno ha discontinuado lo que era el antiguo potenciar trabajo, ya desde hace un par de meses que lo ha dejado de pagar, pero de alguna manera como compensación ha fortalecido los subsidios de asistencia directa, como la asignación universal por hijo, ¿no? La AUH, desde que asumió Milei, ha aumentado su valor incluso por encima de la inflación. Entonces es evidente que el gobierno quiso como contener los efectos de su política económica, aumentando la asignación universal por hijo, conteniendo un poco la situación de los más desfavorecidos por esa vía, pero ha sido tajante en recortar todo tipo de subsidio o de ayuda económica en la cual estuvieran de alguna manera involucradas las organizaciones sociales, ¿no? Como bajo esta idea de eliminar la intermediación. Entonces, me parece que un poco de esa manera van manejando esas tensiones. Te quería preguntar justamente por el tema de la intermediación, porque vos mencionás que hay una especie de hilo conductor, una tensión que surge con el tema de los planes sociales con Menem y con Duhalde después, pero que esa relación se va tensando y va cambiando todo el tiempo a lo largo de los 25 años que siguen, que es justamente esta idea de que muchas organizaciones no querían institucionalizarse o, digamos, regularizar su vínculo con el Estado, porque decían que eso era una manera en la cual el Estado podía conducir o aplacar o de alguna manera controlar a estas organizaciones piqueteras. ¿Esto es así? Bueno, siempre se dio la discusión cuando
llegaba un gobierno, digamos así, amigable a las organizaciones sociales, las coordenadas de la discusión se daban en torno a una palabra que era central, que era la palabra cooptación, ¿no? Se discutía mucho esto de si aceptar recursos del Estado o pasar a formar parte de un gobierno implicaba pasar a estar cooptado. La verdad que la mayoría de los estudios que se han dedicado a trabajar esto en función de material empírico, de evidencia empírica, mostraron que la palabra cooptación no servía mucho para explicar lo que pasaba, porque más bien cooptación brinda como una sensación de organizaciones totalmente desdibujadas, ¿no? Que pierden por completo la capacidad de decidir su propio rumbo, ¿no? Como estar cooptado parece como que estás totalmente controlado por un agente externo, ¿no? Que sería el gobierno. Y eso es un error conceptual, primero porque cuando una organización pasa a formar parte de un gobierno, no considera que el gobierno sea un agente externo, ¿no? Se considera parte de ese gobierno. Entonces, muchas organizaciones se consideraban parte del kirchnerismo, y parte de sus aciertos y parte de sus errores. Entonces, acompañaban las decisiones del gobierno, en muchas de las cuales estaban de acuerdo y en otras no, y en otras las acompañaban por una cuestión de decisión pragmática y otras no las acompañaban. Digo, muchas organizaciones que eran oficialistas, pero que igual cuestionaban algunas decisiones con las que no estaban de acuerdo o acompañaban las decisiones hasta el punto en que dejaban de estar de acuerdo por completo y, por ejemplo, se iban del gobierno. Eso ocurrió, por ejemplo, con Barrio de Pie en 2009. Entonces, bueno, si Barrio de Pie era parte del gobierno y en un momento daba una discusión y se va del gobierno, eso demuestra que costados no estaban, digamos, o por lo menos tenían la capacidad en su momento de decir, esto no nos convence más, nos vamos, ¿no? Y tenían capacidad de decidir independientemente su rumbo, digamos, sea para apoyar al gobierno, sea para irse. Entonces, esta tensión siempre estuvo. Obviamente que pasar a formar parte de un gobierno no es algo inocuo para una organización y sus estrategias cambian, sus métodos cambian y lo que pasan a hacer en el día a día también muchas veces cambia porque hay un cambio en la lectura política, ¿no? Como que para esas organizaciones el enemigo dejaba de estar en la Casa Rosada, ¿no? Y entonces el enemigo pasaban a ser las corporaciones, algunos grupos del capital concentrado o grupos políticos, pero por ejemplo enfrentados al gobierno. Entonces también se vio que durante los años kirchneristas muchas organizaciones piqueteras oficialistas se movilizaban mucho, pero se movilizaban justamente en contra de gobiernos locales o grupos políticos que eran contrarios al gobierno nacional, o por ejemplo como pasó justamente en el 2008 con las entidades agropecuarias, ¿no? Que entablaron un conflicto con el gobierno nacional y muchas organizaciones piqueteras salían a confrontar contra la sociedad rural. Entonces, digamos, la etiqueta de la cooptación un poco tiende a aplacar todas estas complejidades y todas estas aristas que creo que hay que poner en valor. Francisco, quería preguntarte por mi parte las últimas dos preguntitas. Primero, ¿qué te gustaría que le quede al lector que se acerca a tu libro? ¿Cuál sería por ahí la idea que te gustaría que le quede de la lectura? Y por último, has tenido la oportunidad ya de presentar el libro en varias oportunidades. ¿Cuál ha sido, si bien hace poco que empezó, ¿no?, a caminar el libro, que hace poco que lo presentaste, cuál fue la primera aceptación que ha tenido, el primer recibimiento, las críticas buenas, malas, mala leche que por ahí has recibido del libro y qué pensás que a futuro se puede seguir ampliando este estudio, ¿no?, para profundizar en la historia del movimiento piquetero? Bien, mira, me gustaría que el libro sirva para generar una conversación, ¿no? Como que la idea no es que nadie esté totalmente ni de acuerdo con las hipótesis del libro, ni lo contrario. Lo importante es poder plantear una idea, que esa idea esté bien fundamentada y que esa idea pueda entroncarse con una conversación que viene de antes y que va a seguir. El libro es como un granito más de arena en un médano de la discusión sociopolítica y espero que aporte a eso y me gustaría que los lectores y las lectoras lo vean de esa manera, ¿no? Como digan, bueno, encontré en este libro un argumento que me explica bien y con información y con un análisis riguroso e inteligente por qué en Argentina existió un movimiento de desocupados
durante tanto tiempo, cosa que no había en otros países donde también hay desocupados e informales. O sea, si el libro logra ese objetivo, yo ya me doy por satisfecho. Con respecto a lo otro que me preguntabas, sí, todavía es un poco pronto para recibir muchas interacciones del libro, porque salió hace un mes y bueno, lleva tiempo de lectura y entonces todavía no tuve muchísimas devoluciones, pero las que tuve, la mayoría son de colegas que bueno, están entrenados en la lectura, entonces que leen rápido y te hacen devoluciones y bueno, por ahora afortunadamente son devoluciones muy lindas, muy elogiosas y lo consideran un aporte, así que bueno, con eso estoy muy contento. Te hago una última y ya te dejamos en paz, Francisco. Quería preguntarte un poco por el futuro, una impresión a futuro. ¿Vos crees que el piquete, digamos, como tecnología política, la ocupación de la calle, digamos, cortar calles, va a seguir siendo efectiva o tendrá algún momento algún resurgimiento, o es una tecnología de protesta que está en declive? Es una pregunta muy buena. Es muy difícil dar una respuesta acertada a la misma. A ver, voy a dar una respuesta que es un poco ambigua, pero la verdad que es lo que siento, no es por esquivarle a la respuesta, pero mis sensaciones son ambiguas. Hoy te diría, pareciera que estamos en un piso histórico de legitimidad del corte de calle, ¿no? Pareciera que es un método que no goza de buena salud, ni que está bien visto. Las organizaciones de desocupados están tal vez en un momento están como en el centro de la discusión y están en un momento de retracción, de reflujo, ¿no? De latencia. Entonces, hoy no parecería estar a la vuelta de la esquina un nuevo ciclo de protesta piquetero fuerte como los que hemos visto en décadas anteriores. Dicho esto, yo creo que no hay que desestimar la tradición de acción colectiva de la sociedad, y que si la economía empeora y que si el gobierno no le encuentra la vuelta y la informalidad y la desocupación siguen creciendo y la gente masivamente no ve una expectativa, una esperanza y una salida por la vía institucional, yo no descarto para nada que en un futuro medianamente cercano puede haber un nuevo ciclo de protesta y piquetes y muchas de las cosas que venimos viendo los últimos 30 años, así que no creo que haya que descartarlo para nada. Lo escucharon en la 96.1 Radio Atilra. Francisco Longa, investigador del CONICET y autor de Historia del Movimiento Piquetero. Lo pueden conseguir por la editorial Siglo XXI. Muchísimas gracias por esta entrevista, Francisco. Gracias a ustedes por el llamado y les mando un abrazo grande.